Buenas noches, profe. Hola estudiantes, buenas noches, espero que estén todos bien. Vamos a dar inicio ya a esta clase, nuestra segunda clase ya de nuestra unidad, ya de nuestra nueva unidad. Ustedes saben que esta es la clase de lenguaje y comunicación. Los profesores que están a cargo de esta asignatura soy yo, la profesora Karina Macías, y también el profesor Luis Espinosa, ya correspondiente al segundo nivel medio, que en este caso sería tercero y cuarto medio. Ya, no olviden anotar en el chat el nombre y el curso. Nuestra clase tiene como objetivo, ¿cierto?, la clase de hoy, identificar las principales características del texto narrativo. Ya es súper importante que hoy día, al terminar la clase, verifiquemos si efectivamente este objetivo lo pudimos lograr. Vamos a ir recordando un par de cosas, ¿cierto?, que nosotros revisamos durante la clase anterior. Lo primero que nosotros realizamos o vimos, ¿cierto?, la clase anterior es el concepto de literatura. También estuvimos revisando el concepto de ficción y el concepto de verosimilitud. ¿Ya? Yo no sé si alguien recuerda qué es la literatura. Alguien que me pueda decir qué es la literatura, que pueda escribir en el chat. Tipos de texto. ¿Cómo, Alonso? Tipos de texto. Ya, bien, efectivamente la literatura comprende, ¿cierto?, diferentes tipos de textos que son muy variados. Bien. Profe, buenas Dígame. noches. Jeremy García. Es una arte de expresión verbal. Ya, bien, Jeremy, súper bien, ¿cierto? El arte de la expresión verbal, muy bien. Vamos a revisar el chat. Acá en el chat, la ciencia que estudia los tipos de texto, bien. Por acá dicen que es arte, una creación artística, bien. Súper bien. Ya, efectivamente todo lo que ustedes están diciendo es correcto. Efectivamente la literatura es una expresión, ¿cierto?, que está relacionada con lo verbal. Efectivamente es arte. Ya, por otro lado también decían que hay diferentes tipos de texto dentro de la literatura, por supuesto que sí. ¿Ya? ¿A qué se refiere entonces ahora el concepto de ficción? ¿Quién me puede decir a qué hace referencia este concepto de ficción? ¿Puede activar su micrófono? ¿Puede que simula la realidad? Bien, que simula la realidad, súper bien. Acá también dicen simulación de la realidad, algo que es irreal, bien, muy bien. Ya, efectivamente, cuando nosotros hablamos de ficción, estamos hablando de algo que no es real. Ya, por acá dicen un suceso fingido, ¿cierto? Efectivamente, la ficción está relacionada con la falsedad. Ya, entonces, súper bien las respuestas que ustedes acaban de dar. Ya, el Danilo dice que es producto de la imaginación, ¿cierto? Todo eso está relacionado con la ficción. Y cuando nosotros hablamos de verosimilitud, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿quién me podría decir, ya sea a través de su micrófono o a través del chat, qué es la verosimilitud? Es algo que no es real, pero te hace creer que sí. O puede ser Ya, hecho algo, real que te hacen creer que sí. ya, súper bien, Jeremy, muy bien. Acá dicen, se hace ver como real, es decir, algo inventado pero creíble, súper bien. Claro, Por lo acá mismo dicen que es decía yo. producto de la imaginación. Ya, es algo que es y no es real, dice la Marilyn. Bien, ya, súper bien sus respuestas. Cuando nosotros hablamos o pensamos en este concepto de verosimilitud, nosotros estamos, ¿cierto?, asimilando algo que sabemos que no es real, sabemos que no existe, pero a pesar de eso yo me involucro, ¿cierto?, en este cuento, en esta novela, y lo creo, incluso las películas, ¿ya? Sabemos que el concepto de literatura está súper ligado a estos dos conceptos, al concepto de ficción y también al concepto de verosimilitud. Ya, cuando nosotros hablamos de literatura y hablamos de verosimilitud, estamos asumiendo un rol y estamos asumiendo además que dentro de la literatura todo es posible, ya todo puede pasar, es cosa de que nosotros pensemos en la novela, ¿cierto?, de Lewis Carroll como Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, ya, ahí tenemos un claro ejemplo de esto que es literatura, y el concepto, por supuesto, de verosimilitud. Digamos. Por favor, vayan silenciando sus micrófonos.
tenemos además acá, que dentro de la literatura, ¿cierto? Como bien decía Alonso al inicio de la clase, se va a dividir en diferentes tipos de textos, ¿ya? Y es así como nosotros vamos a encontrar estos géneros literarios, que en realidad los géneros literarios van a ser distintos grupos o distintas categorías en las que nosotros vamos a poder clasificar estas obras literarias, por supuesto atendiendo a su contenido y también a la estructura que éstas poseen. ¿Ya? Entonces la verdad es que siendo así vamos a encontrar tres grupos importantes de los géneros literarios. Vamos a encontrar por una parte el género narrativo, que está precisamente referido, ¿cierto?, a los cuentos, las novelas, las leyendas, los mitos, la fábula. Vamos a encontrar el género lírico, que está estrechamente relacionado con la expresión de sentimientos, principalmente los poemas, las odas, ya muchas veces las canciones también, los sonetos, y nos vamos a encontrar con un texto también, el género dramático, que está relacionado con el teatro. Son textos que fueron escritos para ser representados ante un escenario, ¿cierto? Y también ante un público, ¿ya? Entonces, súper importante que vayamos entendiendo que existen tres géneros literarios. Ya toda la clasificación de estas obras literarias en géneros también y subgéneros está relacionada con los criterios. ¿Ya? ¿Qué tipo de criterios? Por ejemplo, la forma en que están escritas las situaciones, ya las temáticas y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Generalmente durante como toda la historia ha habido muchas clasificaciones de estos géneros literarios, por lo que en realidad muchas de estas obras no se pueden como clasificar en solo un género, ¿ya? Hay algunas que son un poco más ambiguas que otras, ¿ya? Generalmente los géneros literarios van a estar compuestos por diferentes grupos que permiten clasificar estos textos literarios y dependiendo también de su contenido específico, ¿ok? No sé si hasta ahí hay alguna duda referida a la materia, lo que hemos visto. No, ¿No? profe, todo claro. Ya, gracias Alonso. ¿Los demás? Profe, yo acabo Ya. de entrar, así que No. no escuché Acá lo dicen que poquito y todo nada. claro, no, ya, súper bien. Todo bien, Súper bien. Excelente, muchas gracias. Ya, sigamos entonces. Deme un segundo. Ahí, ya, sigamos entonces. Tenemos los géneros literarios y nosotros vamos a partir, ¿cierto? Vamos a partir con acá. Los textos narrativos. Ya, como yo bien dije en la clase anterior, los textos se van a dividir en textos literarios y textos no literarios. Dentro de los textos literarios vamos a encontrar lo que yo dije recién, los textos narrativos, los textos líricos y los textos dramáticos. Mientras que los textos no literarios tienen un carácter, ¿cierto?, mucho más objetivo, ya se caracterizan por reflejar también la realidad, y en los textos no literarios nos vamos a encontrar con las noticias, con las cartas al director, por ejemplo, una receta de cocina, ya, entre otros textos, incluso los textos informativos y también los textos argumentativos que vimos, ¿cierto?, durante el semestre anterior, ¿ya? Entonces, súper importante entender esta distinción, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a saber cuando estamos frente a un texto literario de tipo narrativo? Denme un segundo que no se cambie esto. Profe, una consulta, o tal vez puede ser relacionada a su pregunta. ¿Podríamos decir que los textos literarios los que están como basados en ficción y los no literarios reales, con noticias que son hechos como estos? Claro. Sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos de textos literarios, estamos hablando de textos que son ficticios. Ya estamos hablando de Cuando hablamos de textos no literarios, estamos hablando netamente de textos de carácter informativo o de carácter argumentativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer un texto narrativo? La verdad es que aquí hay algunos tips para reconocer este tipo de texto. Por ejemplo, los textos narrativos nos van a expresar a nosotros algunas emociones, sentimientos a través del relato. Generalmente se van a relatar historias que son ficticias con algunos elementos de la vida real.
Ya por eso es que no es de extrañar que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a un cuento, cuando nos enfrentamos a una novela, muchos de estos textos toman elementos, ¿cierto? Algunos elementos de la realidad y son llevados a la literatura con otros elementos ficticios. Ya los personajes generalmente dentro de este tipo de textos suelen ser, animales, personas, muchas veces elementos de la naturaleza. ¿Ya? Y dentro, además de estos textos narrativos, la historia siempre va a presentar un ambiente, por ejemplo, la playa, el bosque, la ciudad, un campo, pueden ser espacios cerrados también como una casa, una sala, un colegio, ya la verdad es que el texto narrativo se caracteriza por lo que yo acabo de mencionar, ya, entonces... Deme un segundo que no se cambie la diapositiva. Se salió, profe. Sí, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Es que no me deja cambiar la diapositiva. Ahí sí. Entonces acá ya tenemos nosotros una definición ya más clara y mucho más concreta de lo que es el género narrativo. Entonces cuando nosotros hablamos de género narrativo, la verdad es que tenemos que pensar en uno de los géneros más grandes y más amplios que tiene la literatura. Ya los textos van a presentarse a partir de la oralidad, o también de la escritura, de tal manera que cada uno de ellos va a relatar sucesos o algunas historias que generalmente son historias ficticias. ¿Ya? Es un género que incluye los personajes, incluye un espacio, incluye también un tiempo determinado y muchas veces también nos va a proponer algún punto de vista o alguna perspectiva del pensamiento y las emociones que tienen los personajes. Ya el texto narrativo se caracteriza principalmente porque las acciones son llevadas a cabo por personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Ya eso es súper importante y eso también es lo que nosotros tenemos que entender. Vámonos con calma, ¿cierto? Con paciencia en caso de que usted no vaya entendiendo algunas cosas y me puede ir preguntando, ¿ya? No hay ningún problema. Sigamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de género narrativo, también tenemos que entender que narrar significa contar o relatar un acontecimiento que van a componer una historia. Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos narrado, ¿cierto? O hemos contado alguna historia. Puede ser una historia que no nos pasó a nosotros, le ocurrió a otra persona y nosotros nos adueñamos muchas veces de esa historia y la podemos contar, ¿ya? O puede que muchas veces nosotros también contemos una anécdota, ya a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros en el colegio. Entonces, siempre estamos nosotros contando, narrando. No es que esto se dé solo en la clase de lenguaje, ya muchos piensan que esto es como, solo la clase de lenguaje, ya, pero en general nosotros todos los días convivimos con este tipo de relatos. Ya los que tienen hijos, a lo mejor muchas veces sus hijos les piden que les cuenten alguna historia, algún cuento, y nosotros ahí vamos creando también a partir de nuestra imaginación y sin querer estamos haciendo también literatura. ¿Ya? O muchas veces cuando nosotros vamos a algún encuentro con amigos, alguna fiesta, algún carrete o algo, y queremos contar una anécdota, muchas veces esa anécdota también nosotros le vamos agregando cosas para que parezca más atractiva. ¿Ya? Muchas de repente le vamos agregando un poquito más de elementos para que parezca más atractiva y eso también es de una u otra manera hacer literatura y estar narrando algún hecho, ¿cierto? Algún hecho importante. Efectivamente nosotros a través de las pero ahí ya no estaríamos hablando de texto narrativo, estaríamos hablando de textos líricos y eso todavía no lo vamos a ver, así que calma, ya estaba leyendo el chat. Entonces, como yo les decía, todos los días nosotros estamos narrando, todos los días nosotros estamos contando historias. Por supuesto que nuestras historias siempre tienen personajes, tienen un espacio y además se desarrollan en un tiempo y lugar determinado. Eso es súper importante que nosotros lo vayamos entendiendo también. ¿Ya? Cuando nosotros narramos esta historia, cuando nosotros
narramos esta historia tenemos que fijarnos en que debe tener ciertos elementos, ¿ya? Y si nosotros miramos la estructura de los textos narrativos, es cosa que observemos esta imagen. Miremos paso a paso las imágenes, esta imagen, ¿cierto?, de las acciones que realiza el personaje. Si nosotros nos fijamos en esta imagen, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿quién me podría decir la secuencia, ya, en este caso como la estructura, ¿cierto?, de este texto que nosotros estamos viendo a través de la imagen? ¿Puede activar el chat o puede hacerlo a través del micrófono? Principio, desarrollo y final. Estamos plantando una semilla para que el crezca un árbol de Alonso- manzana. Ya, el Alonso dice que hay un inicio, un desarrollo y un final. Bastián, de nuevo, ¿qué decía usted? Se me fue, profe, se me olvidó. Se le olvidó, pero mire la imagen. ¿Qué es lo que ve usted? ¿Cuál es el paso a paso de esta imagen? Tiene un interés personal. Ya, pero hay un interés personal, pero no estamos pensando como en el personaje, sino que pensemos, ¿cierto?, en esta estructura. ¿Qué es lo que pasa primero? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que pasa al final? El Danilo dice Una que historia, plantando un una árbol. historia Ya. donde Ya, bien. Bien, nos encontramos, ¿cierto?, con una historia. hombre Con árbol Una y secuencia de después, Ya. bueno, se empieza a agregarlo Sí, Leonex, no se le escucha bien. de- No se le escucha Sí. bien, de hecho se escucha cortado. sí. se viene a cosecharlo. Ya, Ya tengo entonces, mala internet. sí. Nosotros lo Creo que hay primero una que secuencia estamos viendo acá, de en tiempo. esta imagen, si nosotros nos fijamos, hay un inicio. ¿Cuál es el inicio? Un hombre, ¿cierto?, que está plantando ahí una semilla o un árbol muy pequeño. Luego nos damos cuenta que este hombre está así como cuidando esta plantita, ¿cierto? Después le está echando agua y ya vemos que esta planta está más grande. Y finalmente, ¿cierto?, él está cosechando ya lo que él sembró en un inicio. Aquí ya tiene un desenlace. Vimos una planta muy pequeñita y después estamos viendo un árbol que me está entregando frutas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nosotros el paso a paso de las acciones del personaje. Entonces, para que nosotros sepamos cómo se conforma un texto literario de tipo narrativo, es súper útil que cuando nosotros queramos escribir uno, ¿cierto?, tenemos que también diferenciarlo de otro tipo de texto, por ejemplo, de una noticia. Entonces, en este paso a paso nos damos cuenta que este personaje va de muy poquito, ¿cierto?, de menos a más. Lo mismo pasa en el texto narrativo, ¿ya? Estoy tratando de cambiar la diapositiva, se queda pegado, no sé por qué. Deme un segundo. Ya, y acá tenemos nosotros la estructura de los textos narrativos, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía, y el Alonso de hecho delante dijo, ya que lo que veíamos en la imagen, nosotros veíamos un inicio, un desarrollo y un desenlace. Cuando nosotros hablamos del inicio en el texto narrativo, nos estamos refiriendo a la presentación de los personajes, ya se menciona cuándo y dónde ocurre la historia y dónde ocurren estos hechos. Luego tenemos un desarrollo. Dentro de este desarrollo nosotros vamos a tener el desarrollo y el clímax. Ya se supone que el desarrollo va a narrar todo lo que sucede con los personajes y cómo se genera el conflicto de la obra. Cuando nosotros hablamos de conflicto de la obra, estamos hablando de una especie de quiebre, estamos hablando de una especie de problema, y por supuesto, este desarrollo va a alcanzar su máxima tensión con el clímax. Cuando nosotros hablamos de clímax en el texto narrativo, estamos hablando del momento de mayor tensión, ¿ya? Es decir, nosotros como lectores estamos en la incertidumbre y no sabemos qué es lo que va a pasar o cómo se va a resolver este problema, ¿ya? Y finalmente nosotros también nos vamos a encontrar con un desenlace. Entonces, cuando nosotros hablamos o nos referimos al desenlace, estamos pensando siempre en el final de esta historia. Se explica cómo se soluciona el conflicto de la historia y finaliza también la historia. Si nosotros recordamos esta estructura y pensamos en la imagen que vimos anteriormente, nos vamos a dar cuenta que tiene sentido. Ya parte la historia con un inicio. Nos presentan un personaje y este personaje, ¿qué está haciendo? Plantando, ¿cierto?, ahí una semilla.
Luego tenemos el desarrollo, ¿cierto? Que tenemos ahí, vemos cómo crece un poquito este arbolito, ¿ya? Y finalmente tenemos un desenlace. ¿Qué es lo que pasa? El árbol crece mucho y nos entrega estas manzanitas. Ahí está esta secuencia, ¿ya? Esta estructura del texto narrativo, ¿ya? Entonces, súper importante que nosotros la tengamos clara, ¿ya? Si nosotros hoy día hiciéramos una historia, probablemente la podríamos comenzar, ¿cierto?, con un inicio. No todos los cuentos parten diciendo había una vez, ¿ya? Hay muchos cuentos que parten a lo mejor de otra manera. Mañana los que viajan en metro, ya fíjense en las estaciones de metro. En las estaciones de metro hay unos microcuentos que se llaman Santiago en 100 palabras. Si usted mañana anda en metro y para en alguna estación, ya los que van generalmente en estación Baquedano, por ejemplo, y se bajan ahí, ustedes pueden leer estos microcuentos y se van a dar cuenta que dentro de este microcuento, a pesar de ser muy breves, tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un desenlace. Ya participan de esta historia personajes, espacio, ya también están en un tiempo determinado, entonces es súper importante que nos vayamos fijando. Lo mismo si usted, por ejemplo, hoy día uno de sus hijos le pide que usted le cuente una historia, usted claramente se va a acordar a lo mejor de esta clase y va a decir, ah, bueno, le vamos a dar un inicio a esta historia, un desarrollo y le tenemos que dar un final. Ya a veces los niños se quedan dormidos y uno le dice, bueno, ya al final lo contamos mañana y al otro día están preguntando. Entonces, en el fondo lo que quiero explicar es que la literatura y estos textos narrativos están siempre como que nos acompañan, no es algo lejano a la realidad, no es algo que nosotros no utilicemos. Ya de hecho, la narrativa es un recurso súper recurrente, ya cuando nosotros queremos contar algo, no sé, hoy día iba en la calle y me encontré con algo, no sé, presencié un accidente, presencié algo chistoso, y siempre nosotros estamos contando las cosas, incluso desde el momento en que yo cuento cómo me va en mi trabajo, estoy narrando, estoy haciendo este acto de contar algo, ¿ya? Y esto que estoy contando tiene personajes, ¿cierto? Tiene un tiempo, tiene un espacio, porque ocurre en un lugar determinado, ¿ya? No sé si alguien hasta ahí tiene alguna duda. No, profe, todo claro. No, Todo profe, claro. me quedó clarito. No, profe. Ya, excelente. Entonces, nosotros teníamos hoy día, como aquí en el chat también me dicen que no, que está todo claro. Súper bien, muchas gracias. Nosotros teníamos hoy de esta clase como propósito, ¿cierto? Como objetivo al término de la clase, reconocer las características más importantes del texto narrativo. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿qué es el texto narrativo y cuáles son sus características? ¿Quién me podría responder? Puede ser a través del chat o puede ser a través de acá del micrófono. ¿Quién me podría decir? ¿Cuáles son las sentimientos y emociones? Ya, se expresan sentimientos, se expresan emociones. Se caracteriza por contar una historia. Súper bien, Deyanira. Efectivamente, la principal característica del texto narrativo es relatar una historia. Excelente, Deyanira. Se nota que estuvo muy atenta. Con ¿Quién más? inicio, desarrollo y enlace final. Bien, súper bien. Tiene una estructura, ¿cierto? Inicio, desarrollo, final. La Agnes también acá me dice contar una historia. Súper bien, Agnes. Ya, efectivamente, ¿cierto? El texto narrativo se caracteriza por eso, por relatar una historia, porque esta historia está ordenada con un inicio, con un desarrollo y con un desenlace, y porque además en esta historia van a participar personajes ya en un ambiente, como dice aquí el Sebastián en el chat, y en un tiempo también determinado. ¿Ya? Excelente. Me alegra saber entonces que cumplimos el objetivo de la clase de hoy. ¿Ya? Si alguno de ustedes quiere tener como más información al respecto, en el PPT yo les dejé un link, ya ahí hay un link, un video de YouTube cortito que explica lo mismo que he explicado yo, pero hay algunos detalles, ya entrega un poquito más de detalles, ya en caso de que alguien, ¿cierto?, quiera como profundizar en el tema, ¿ya? Además, acá está el contacto, ya está mi nombre, el número del WhatsApp que por ahora no estoy usando porque acuérdense que estoy sin tablet, y también del profesor Luis Espinosa y nuestros correos electrónicos, ¿ya, chicos? Así que cualquier cosa me pueden escribir al correo, no hay ningún problema,
Ya dejamos la clase hasta acá. Recuerden que se deben seguir cuidando porque la pandemia todavía no ha terminado. ¿Ya? Así que yo les mando un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Chao, chao. Profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe. Chao, chao. Buenas Profe, Alonso, Cristina. dígame. ¿Cuándo va a haber Buenas prueba noches, coeficiente profe. 2? Ya, Alonso, la próxima semana yo les voy a ir dando fechas, pero a fin de mes estaríamos con prueba coeficiente 2, ¿ya? Ya, profe, Profe, muchas gracias. Karina. Buenas noches. Bueno, chao, chao. Dígame, Teresa. Chao, ¿Le puedo profe, que mandar esté bien. la tarea a la profe Beatriz? Después se la mandáis a usted porque no... Chao, ¿Qué profe, tarea? gracias. No sé qué es lo que tiene mi celular. Teresa, no hay ninguna tarea. La que hay que hacer esta ahora. No hay ninguna tarea, Teresa. Ah, ya, profe. Escúcheme Ya. entonces. Disculpe. Bueno, chao, chao. Chicos, Chao, profe, siguen gracias. exposición. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, chao. Que cuídense. estén bien. Buenas noches a las dos. Chao, Chao, Rosita, profesora. que estén bien. Chao, Chao, chao. chao, chicos. Buenas Igual. noches, que descansen. Chao, chao. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Cuídense. Gracias. Chao, Igualmente, chao. muchas gracias. Cuídense, cuídense. Miren que habíamos aflojado un poco esto. Sí. Chao, chicos. Chao, chao.